tema que ha sido producto y motivo de interés por los padres de familia que siempre nos siguen en Con Mente Diversa ha sido justamente el conocer información sobre alternativas para terapia de lenguaje. Y en ese sentido, investigamos un poco y contactamos a la licenciada Rosa Guevara. Ella es terapeuta de lenguaje y logopedia, que está con nosotros. Le damos la bienvenida aquí en Con Mente Diversa. Un gusto, licenciada Guevara. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una pregunta, Rosa, ¿qué es la terapia del lenguaje? Lo que es la terapia del lenguaje es el tratamiento importante para los niños que tienen discapacidad del habla y del aprendizaje del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en lo que es la discapacidad del habla es la mala articulación o la emisión de la palabra, ¿no? Por ejemplo, un pequeño, en vez de decir carro, ¿no? Puede decir cajo o cao. Hay omisión, por ejemplo, del fonema. Es una alteración que hace el pequeño. Ahora, si hablamos también sobre el aprendizaje del lenguaje, a veces los niños quieren expresarse de la mejor manera haciendo una oración, pero ellos son incapaces de poder combinar las palabras para que ya sea papá o mamá o quien esté en casa lo pueda entender. También puede ser el receptivo. Por ejemplo, la mamá dice, ¿no? Pásame por favor esa manzana, hijo. Entonces él no logra captar la información, no logra captar qué es lo que tiene que hacer. Entonces hay mamás que dicen, hijito, no entiendes, y en verdad es un problema, es una discapacidad, no puede lograr entender cuál es la acción que tiene que hacer. Y para eso es el trabajo de las terapeutas, que tiene mucho que ver, va de la mano, lo que es el trastorno del habla junto con el lenguaje. ¿Y cómo se pueden solucionar ese tipo de cosas? Bueno, se puede solucionar siempre de la mano con un profesional. Hay también profesionales lo que son psicólogos educativos y también se especializan en lo que es terapia de lenguaje, ¿no? Y también practicando bastante en casa. ¿Cuáles son los trastornos del habla más frecuentes? Hay una diversidad de trastornos dentro del habla que va de la mano del lenguaje, ¿no? Pero los más frecuentes tenemos lo que es la dislalia. La dislalia es el trastorno de la mala articulación de la palabra. Por ejemplo, el niño dice, mamá, quiero esto. No le estoy diciendo correctamente. Y también tenemos también conocido lo que es la tartamudez, o también llamado disfemia. Muy pocas personas o los papitos conocen, a veces yo menciono disfemia como tartamudez. Y ya entienden lo que es, ¿no? ¿Y qué es la tartamudez? Son palabras o la misma sílaba prolongada o una vocal prolongada que tiene un pequeño. Y va de la mano también con gestos faciales, ¿no? Por ejemplo, pa, 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 pa. Otro que podemos decir, otro trastorno del habla, también es la disfasia. Es no poder expresarse y comprender lo que las personas a su alrededor le hablan, ¿no? Le dicen. Otro también que de repente no han conocido su propia palabra se llama taquifemia. Es la rápida fluidez verbal de un pequeño o también de un adulto. A veces dice, ¿qué hablas tan rápido que no te entiendo? Una pregunta, ¿en qué situaciones deberíamos los padres de familia considerar las terapias de lenguaje como alternativa? Mira, lo que pasa es que a veces los papás ven a sus hijitos que tienen 2 años, 3 añitos y todavía dicen algunas palabras nada más, o señalan con el dedito y el papá toma acción de toma hijito, ¿no? A partir de los 4 o 5 ya tiene que tener un poquito más de fluidez en sus palabras, ¿no? Tiene que tener diálogo con la mamá, con el papá, con los que estén alrededor en su casa, ¿no? Pero a veces la mamá, el papá se deja llevar, se deja pensar que más adelante ya ellos sí van a poder hablar muy bien, ¿no? Por ejemplo, 3 años no se le dice lleve la terapia, le recomendamos estimulación al lenguaje, porque en realidad recién están adquiriendo más vocabulario, más comunicación con los que están alrededor. Ya a los 4 o 5 ya al menos tiene que hablar las palabras bien correctas, ¿no? A los 5 años, entre los 5 a 6 años, por ejemplo, el fonema R ya lo tiene que decir. Ya comenzando 6 añitos, le tiene que decir muy bien el fonema R, por ejemplo, ¿no?
porque ya para primer grado la preocupación de los docentes es eso, porque y lo ideal es que un niño vaya referido por un pediatra o un neuropediatra, o no habría ningún inconveniente que pueda ser una docente de educación inicial la que lo refiera. Lo que hace la docente inicial es recomendar al padre, ¿no? La que deriva, como usted mismo dice, tiene que ser o bien un psicólogo pediatra, ¿no? O un neurólogo. Y una pregunta, ¿qué estrategias utiliza el terapista de lenguaje para efectuar una intervención adecuada en los pacientes? La primera consulta, la primera cita es conversación con los padres. Se habla con los padres, se habla una historia clínica, es muy importante, para saber cuál ha sido su proceso de embarazo, ¿no? De repente un embarazo o sufrió una caída, de repente una impresión, un problema que la mamá, nosotros sabemos que todos los sentimientos que tiene la mamá y el bebé está ahí en la barriguita, todo lo siente, toda impresión también lo siente el bebé. También el proceso del parto, una cesárea por emergencia, o sea, tantas cosas que la terapeuta tiene que averiguar, ¿no? A que los cuántos meses balbucea, a los cuántos meses está gateando. Entonces, todo es una serie de preguntas, ¿no? También el retraso del lenguaje es porque los pequeños no nos dejan ser independientes poco a poco, ¿no? Después de ello, comienza la evaluación con el pequeño, ¿no? La evaluación con el pequeño siempre tiene que ser en forma dinámica, forma divertida, a veces hasta estar al nivel del pequeño para que se sienta seguro. Entonces, ahí está el trabajo de la terapeuta, tratar de que el niño hable, ¿no? De repente unos títeres, unos juegos, hay que estar preparado para eso. Y a partir de ahí, ver cuál es el fonema que se tiene que trabajar, ¿no? Cada niño no se puede trabajar igual, eso sí, no. Y más o menos en promedio, ¿en cuánto tiempo se podría observar un resultado dentro del proceso de terapia de lenguaje? Bueno, eso también todo depende, con mi experiencia, máximo me ha durado un pequeño un año, ¿no? Cuando es disfemia, la tartamudez, sí es un poquito más prolongado, ¿no? Porque también va de la mano con un psicólogo, ¿no? Hace terapias emocionales, porque tiene mucho que ver lo que es la tartamudez, también la autoestima, se baja bastante la autoestima. También he trabajado con jóvenes, entonces sí es un poquito más largo, pero también todo depende del trabajo que hacen en casa. El rol del papá es muy importante para eso. Muy bien, ¿y cómo consideras que podríamos identificar a un profesional competente para terapias de lenguaje y cómo encontrar también un centro de terapias ideal, ¿no? Bueno, lo que es una terapeuta de lenguaje obviamente tiene que ser especializada, ¿no? Más que todo, obviamente si están buscando para sus hijos, tiene que tener experiencia para los niños, ¿no? Porque la terapia de lenguaje también hay para adultos, ¿no? Pero niños es otras estrategias, otra manera de comunicarse. Ahora el perfil, yo entiendo que el perfil de una terapeuta de lenguaje debe ser una persona dinámica, creativa, ¿no? Que tenga empatía y sobre todo que baje el nivel del pequeño, ¿no? Que tenga esas ganas de decir, mamá, ¿cuándo es mi próxima terapia? Y ha pasado, ¿no? Mamá, quiero ir a mi sesión. Entonces, eso es lo importante porque es gratificante para un terapeuta. Y yo considero que ese debería ser el perfil que debería tener un terapeuta, y bastante paciencia, ¿no? Y también bastante comunicación con los papás. No perder esa comunicación, la preocupación, hacer seguimiento a los papás. En un centro debería de haber una gama de especialistas, ¿no? Como psicólogos, pediatras, neurólogos, obviamente lo que son los terapeutas. Y el ambiente para los niños debe ser creativo, debe ser con bastantes cosas llamativas. ¿Para qué? Porque hay muchos terapeutas que tienen, por ejemplo, una bata o una chaqueta blanca. Entonces, lo primero que dicen, uy, no, me van a poner inyección, mamá, no quiero. Si es un lugar que es bonito, que les llama la atención y el recibimiento que tienen también es importante, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo podemos contactarte, Rosa? Bueno, me pueden contactar por vía Facebook. Mi Facebook es Terapista de Lenguaje Rosa Guevara, o por vía WhatsApp, ¿no? Mi número es 991-83523. Magnífico, ha sido creo que una información muy buena y muy precisa
Rosa creo que hace justo coincidido con situaciones concretas que ayudan a poder entender en qué momentos los padres debemos optar por la terapia del lenguaje. Te agradecemos muchísimo por tu participación aquí en Con Mente Diversa de Radio Santa Rosa. Bueno, ha sido una linda entrevista con la licenciada Rosa Guevara, terapeuta de lenguaje y logopedia, a quien seguramente vamos a tener para hacerle otras consultas en posteriores programas. Muchísimas gracias. El servicio, muchas gracias. Hasta luego. ¿Y ahora dónde nos vamos? Entonces nos vamos a la pausa en Con Mente Diversa. Un espacio donde conviven las diferencias. Por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.